Hola muchachos, ¿cómo están? En este video veremos la clasificación de la materia. Bienvenidos. La materia se divide en dos grandes grupos: mezclas y sustancias puras. La materia es todo aquello que tiene masa o volumen. Las mezclas es la combinación de dos o más sustancias puras. Y las sustancias puras sencillamente son compuestos químicos o elementos químicos. Miremos un poco más a detalle este mapa conceptual que estamos desarrollando acá. Si entramos y profundizamos en el tema de las mezclas, podemos decir que estas se dividen en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Por el lado de las sustancias, como lo dijimos ya, las sustancias puras se dividen en compuestos químicos y en elementos químicos. Como pueden ver, al lado de cada una de estas palabras claves, pues encontramos la definición de ellas. Materia es todo aquello que tiene masa o volumen. Mezcla es la combinación de dos o más sustancias. Las sustancias puras pues son elementos o compuestos químicos. Los compuestos químicos están formados por dos o más elementos químicos, y los elementos químicos es la forma más simple de materia. ¿Qué quiere decir esto? Un elemento químico no se puede dividir en una forma de materia más simple o sencilla que sea estable, ¿no? Es decir, los átomos, los elementos químicos, es la forma más simple y sencilla de materia que tenemos. Estable, porque pues si lo dividimos pues vamos a crear una explosión nuclear, ¿cierto? Vamos a liberar protones, neutrones, electrones, rayos gamma, etcétera, y vamos a tener otra forma de materia que no es estable. Entonces nosotros dividimos la materia en las formas desde las más complejas hasta las más simples, pero pues estamos viendo formas de materia pues que son estables, ¿cierto? Si miramos el mapa conceptual, pues vamos a ver que la materia se divide en dos grandes grupos. El primero son las mezclas y el segundo son las sustancias puras. Y a su vez la materia se subdivide en cuatro subgrupos: mezclas homogéneas, mezclas heterogéneas, compuestos químicos y elementos químicos. Todo lo que tenemos acá es materia, y este mapa conceptual nos dice cómo se debe clasificar la materia. La verdad es que el tema pues es bastante corto y es bastante sencillo. La clasificación de la materia se resume en este mapa conceptual. Es así de sencillo, pues digámoslo como de simple. No hay como mucha ciencia, mucha cosa detrás de todo esto, pero en resumen, esto que ustedes están viendo acá es la clasificación de la materia. No hay nada más que decir, o no hay nada más allá de lo que es la clasificación de la materia, de lo que estamos viendo acá. Nosotros podríamos añadir que podemos, digamos, para completar un poco más este mapa conceptual, podemos transformar las mezclas en sustancias puras por medio de métodos físicos, por ejemplo, filtración. Y podemos transformar los compuestos en elementos químicos por medio de métodos químicos, por ejemplo, por medio de reacciones químicas. La materia se divide en mezclas y en sustancias puras. Y las mezclas a su vez se dividen en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Las sustancias puras se dividen en compuestos químicos y elementos químicos. Este mapa conceptual que tienen ustedes enfrente, esto es la clasificación de la materia. Muchachos, el tema es así de sencillo. La verdad, si les gustó el video, los invito a que le den like. Si quieren suscribirse al canal para estar atentos a nuevos videos que vamos a hacer, entonces abajo en el botón rojo se pueden suscribir. Si tienen dudas nos las pueden dejar en los comentarios, y en la descripción del video pueden encontrar nuestras redes sociales, y ahí pues también nos pueden escribir, participar, digamos, de una manera más personal con nosotros, en lo que nosotros le podamos ayudar a ustedes. No siendo más, muchas gracias por haber visto este video y chao.